Muy buenos días, bendiciones para todos. Eh, es un motivo de alegría poder saludarlos en esta mañana y esperar que esta reflexión sea de bendición para sus almas, sea el alimento que estamos necesitando para fortalecer nuestra vida espiritual. El domingo anterior iniciamos un tema que tiene que ver con la necesidad, podríamos decir la urgencia de experimentar la paz en nuestros corazones, en nuestras almas. Y decíamos que una de las evidencias de que realmente hemos conocido a Cristo y que estamos guiados por su Espíritu Santo es la paz que se manifiesta en nuestros corazones y por consiguiente se manifiesta en nuestros actos, en nuestras palabras, en todos los sentidos. En Isaías capítulo 53, usted conoce esta referencia, dice el Señor que el molido fue por nuestras rebeliones y que el precio de nuestra paz fue sobre él. ¿Eso qué significa? Significa que uno de los beneficios que Jesucristo trajo con su sacrificio para los que creen en él y los que lo siguen es la paz. Algo tan importante para poder tener vida abundante, para poder disfrutar de esa vida maravillosa que el Señor nos ofrece. Hablábamos de algunas causas que pueden robar la paz del corazón de un creyente. Y el domingo anterior hablamos acerca de la primera causa y es la incredulidad, tomando como ejemplo lo que le pasó al pueblo de Israel cuando estuvieron a punto de entrar a la tierra prometida, pero frente a las dificultades se desesperaron y esta desesperación los llevó a irritar a Dios con sus lamentos y sus quejas. Hoy vamos a mirar la segunda causa por la cual usted puede perder la paz de su corazón y es el pecado oculto. Proverbios 28:13, un texto muy conocido y que lo vamos a tomar como base para esta reflexión, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si usted nos está siguiendo con su Biblia allí, entonces es bueno que lo confirme. Y quiero repetirlo porque esto es fundamental. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es interesante. Esta realidad de la cual habla Proverbios se ve reflejada en la experiencia personal de David y de este caso podemos aprender la forma tan dramática como el pecado oculto puede afectar la vida de un creyente en todos los sentidos, pero especialmente afecta la parte emocional. Vamos a ir a Salmos capítulo 32. Salmo capítulo 32. Y allí vamos a leer la experiencia de David. Después de que comete un pecado muy grave y insiste en callarse. Dice el Salmo 32. Bueno, el título dice el gozo del perdón o la dicha del perdón. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado a quien el hombre no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Dice el 5: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad.
dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bueno, miremos, si miramos este salmo, el salmo de David, nos damos cuenta de que David estaba hablando de un pecado en particular, que fue el que lo llevó a este estado emocional tan lamentable. Y nosotros sabemos por la historia que fue el pecado del adulterio cometido con Betsabé. Y esta historia la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 11 y 12. Estoy hablando de capítulos. No vamos a leer los 2 capítulos porque son bastante largos, pero quiero hacerles un corto resumen. Ustedes lo pueden confirmar en su Biblia. Dice la historia que David, un día estando en su palacio, salió hacia la terraza y vio a una mujer que se estaba bañando en la terraza vecina. Él la miró y se dejó llevar por el deseo. Luego la mandó a llamar y durmió con ella. Esta mujer era Betsabé y era una mujer casada, y su esposo era uno de los servidores de David, alguien que estaba en ese momento frente a la guerra peleando por el reino que David manejaba. Sin embargo, dice la historia que después de que él durmió con ella, la despidió a su casa nuevamente, pensando que el pecado iba a quedar oculto, porque nadie humanamente los había visto. Pero resulta de que ella quedó esperando un hijo de David. Y David, al no poder justificar el embarazo de aquella mujer, dice la historia que manda a llamar al esposo para que duerma con ella, y así todos dijeran que el hijo que esperaba era de su legítimo marido, pero él no quiso dormir con ella. Y David tuvo que ingeniarse otro plan, un plan más macabro, podríamos decir, y fue ordenar que asesinaran, que dejaran solo a Urías, así se llamaba el esposo de Betsabé, que en el campo de batalla lo dejaran solo para que sus enemigos lo mataran. Y eso sucedió. Después de que él murió, entonces ya la señora en estado de viudez, David la podía tomar como esposa y frente a la sociedad no habría ningún pecado y ningún delito. El hecho es que todo esto se hizo así y David pensó que todo estaba bien, que todo había sido superado. Pero realmente esto no fue así, porque nosotros sabemos de una manera muy clara que dice la Escritura que de Dios no nos podemos ocultar de ninguna manera. Y eso está escrito en varias partes de la Biblia. Y ahí en Proverbios, capítulo 15, versículo 3, dice así: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Póngale cuidado a esto. Los ojos de Dios están en todo lugar, mirando tanto lo malo como lo bueno. Y el mismo David en uno de sus salmos expresa que no hay lugar, ni en el cielo ni en la tierra, donde alguien se pueda ocultar de la mirada de Dios. No hay un lugar en el que nos podamos ocultar. Y él dice, si yo subo a los cielos, ahí estás tú. Si yo bajo al fondo del mar, ahí me observan tus ojos. Y si yo hago un hueco en la tierra y me meto en él, dice, allí tú me puedes ver. No hay opción. Entonces, nos damos cuenta de que David no solamente cometió
el pecado de adulterio, que luego lo llevó a cometer otros pecados tratando de ocultar su primera falta. ¿Por qué? Porque cuando un pecado no se reconoce y no se confiesa, ese pecado comienza a arrastrarnos a otros pecados como la mentira, bueno, el engaño, la hipocresía, como le sucedió a David. Entonces, el error más grande de David, podríamos decir, no fue cometer un pecado. Bueno, todos los seres humanos estamos expuestos a cometer faltas mientras vivamos en esta carne. El error más grande de David hasta este punto fue tratar de ocultar su pecado y pensar que nadie, absolutamente nadie, sabía lo que él había hecho. Ahora miremos las consecuencias de esta situación. En el versículo 3 del libro de Salmos, el capítulo 32, dice así, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David resalta su condición de desesperación, amargura, y él dice que se iba secando como la tierra en el verano. O sea, ¿cómo podemos interpretar esta declaración de David refiriéndose hacia su propia vida? Mire, él físicamente podía estar bien. Él seguía siendo el rey, seguía viviendo en su palacio esplendoroso, seguía vistiendo las mejores ropas, comiendo los mejores platos, pero interiormente estaba muriendo. Y eso es lo que describe. Se convirtió mi verdor, lo que antes fui, la alegría, el gozo, iban desapareciendo e iban muriendo lentamente. El sentimiento de culpa lo estaba consumiendo. Hay que tener clara una cosa en esta parte, y es que lo que estaba consumiendo a David no era el pecado en sí. Eso hay que tenerlo claro. No era lo que él había hecho, aunque fueron cosas terribles, pero no era la causa que lo estaba consumiendo. Lo que lo estaba dañando y lo que lo estaba matando era el negarse a confesar ese pecado. Era pretender engañar a Dios y a los que lo rodean, y aún a él mismo. Eso es lo que nos enferma a todos los seres humanos. Porque a los demás tal vez los podemos engañar, pero no podemos engañar a Dios ni podemos engañarnos a nosotros mismos. Esa es la realidad. Y miren lo que dice el versículo 3, para confirmar lo que acabo de decir. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿De qué está hablando David? Está hablando de un periodo de tiempo que se convirtió en un enemigo de su alma, pero que ese periodo de tiempo podía haber terminado con el solo hecho de reconocer su pecado. Mientras callé. Entonces, este es el principal problema. Primera de Juan 1:8, para poder certificar lo que acabo de decir y que no, esta declaración no se vaya a tomar como una licencia para pecar y luego eh, tomar el perdón de Dios como una excusa para no querer salir de nuestros pecados. Primera de Juan 1:8 dice, si Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El hecho aquí no es negar que tenemos pecado. Eso no lo podemos negar. Dice,
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Mire, es interesante, muy importante que nosotros como seres humanos reconozcamos que somos débiles, reconozcamos que no somos perfectos, porque de ahí parte la honestidad para luego poder reconocer nuestras faltas y pedir perdón. Dice el 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso? Sencillamente porque Él vino a morir fue precisamente por el problema del pecado que había en el mundo. Y al decir yo no tengo pecado, entonces le estoy diciendo es que Dios se equivocó. Pero este no es el caso, el tema que estamos tratando. El tema que estamos tratando tiene que ver con la gravedad de el intentar ocultar nuestro pecado. Y según lo que leímos en el capítulo 32, versículo 3, nos damos cuenta de que el problema fue haber callado, haberse quedado callado frente a este pecado. Y lo que dice Primera de Juan es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ahí Dios nos ofrece una alternativa a los que hemos pecado, pero con una condición. Y la condición es: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero para confesar un pecado es necesario reconocerlo. Y eso fue lo que David no hizo. Y eso es lo que muchos seres humanos no hacemos. Y mientras nos neguemos a reconocer, nunca lo podemos confesar. Y si no lo confesamos, entonces no habrá perdón para nuestros pecados. El versículo 5, mire lo que dice el versículo 5 del Salmo 32. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Al confesar él su pecado, él obtiene el perdón. Y con el perdón recibe la sanidad para su alma. Eso es lo que nos deja ver David en esta declaración. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire, en el caso de David, si usted va a leer la historia de 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, ahí usted va a encontrar que David nunca tuvo la intención de confesar su pecado. Él se había endurecido y estaba convencido de que nadie iba a saber lo que él había hecho. Dios utiliza a un profeta llamado Natán para que confrontara a David. Y él lo hace de una manera muy interesante, con una parábola. Dice que el profeta llegó donde David a contarle una historia. Y la historia que él le contó fue la siguiente: Rey, ¿qué te parece que había un hombre que recibió una visita muy importante en su casa? Este hombre que recibió la visita tenía mucho ganado, tenía muchas ovejas, pero no quiso tomar de las ovejas que él tenía para hacerle la comida al visitante, sino que se fue a donde un vecino que solo tenía una oveja y le quitó la única oveja que tenía y la mató para hacer la cena. Y el profeta le pregunta a David:
¿qué crees? ¿Cuál es el castigo que puede merecer el que tal hizo? Y David, sin imaginar que le hablaban a él y estaban descubriendo lo que él había hecho, se apresuró a determinar la sentencia y dijo, ese tipo eh, merece que lo maten. Bueno, se estaba sentenciando a sí mismo, por su propia boca, él estaba declarando su propia sentencia. Entonces Natán le dice a David, ese hombre eres tú, porque David tenía muchas mujeres en su palacio, pero Urías solo tenía a una, Betsabé, y fue la que David le quitó, y además le quitó la vida. En ese momento él se da cuenta del gran error que había cometido, pero por no haberlo confesado a tiempo, por no haber sido honesto, por haber esperado que otros sean los que lo descubran, él tiene que pagar unas consecuencias muy graves. El hijo concebido de esa relación indebida muere y no hubo nadie quien lo pudiera salvar. Además, la sentencia va mucho más allá y dice, tus mujeres yacerán con otros hombres a la luz del sol, bajo tu propia mirada, y la espada nunca se apartará de tu casa. O sea, pero, insisto, esto no hubiera sucedido si David hubiera reconocido a tiempo su pecado y lo hubiera confesado delante de Dios. La sanidad interior es algo muy sencillo de hacer. Solo cuesta confesar, pero demanda honestidad, demanda sinceridad y demanda humildad para reconocer nuestra falta. Mire, si este principio, si este valor de honestidad para reconocer nuestras faltas existiera, créame que el mundo viviría de otra manera. Pero la tendencia de todo el mundo, aún eh, en la edad tierna, es tratar de justificarse y echarle la culpa a los demás. Esa es la tendencia de todo el ser humano. Y mientras eso suceda, estamos amontonando para nosotros desgracia, estamos trayendo sobre nosotros enfermedad, amargura y tristeza, porque esa es la condición de una persona que se niega a reconocer y que le es más fácil culpar a los demás que reconocer su propia equivocación. El Salmo 51 es un salmo que está relacionado también con este acto y es la muestra de cómo debe ser una oración de una persona sinceramente arrepentida. Quiero que lo leamos, o lo voy a leer, y dice así. David comienza su oración de arrepentimiento diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mire lo que dice el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Ahí está diciendo, si tú me perdonas, si tú te inclinas hacia mi oración y la recibes, esos huesos que se están secando, dice, se volverán a recrear. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y dice
el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu Espíritu noble me sustente. Y dice el versículo 16, porque no quieres sacrificio que yo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Un corazón contrito y humillado. La palabra contrito significa un corazón quebrantado, un corazón adolorido por la ofensa, por el error, por la equivocación. Y cuando realmente hay dolor por haber ofendido a Dios, entonces hay quebrantamiento. Y cuando hay quebrantamiento, hay aceptación de parte de Dios. Mientras haya pecados sin confesar, mientras hayan cosas guardadas, mientras se viva una vida doble, ningún sacrificio, ningún holocausto agradarán a Dios. Dios prefiere la honestidad, Dios prefiere la sinceridad a cualquier sacrificio, a cualquier holocausto, a cualquier acto religioso que nosotros podamos hacer. Y David lo sabe bien. ¿Cuántos sacrificios haría David en ese periodo de tiempo donde él estaba ocultando su pecado? Todo siguió normal, pero nada de eso llegó a la presencia de Dios y su alma y su espíritu estaban vacíos. Entonces, aquí tenemos algo muy importante. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la actitud que debe haber. Humildad y quebrantamiento. O sea, el quebrantamiento no es un estado permanente en el que debe vivir un cristiano. El quebrantamiento es el resultado de el dolor producido por haber ofendido a Dios, pero cuando nosotros experimentamos el perdón, sabemos que hemos sido beneficiados con el perdón, entonces ya no hay necesidad de quebrantamiento, ni llanto, ni queja, ni amargura, porque el perdón trae paz, el perdón trae salud al alma y al corazón. Ahora, esto no significa que como Dios puede perdonarnos, puede perdonar cualquier ofensa, no significa que podamos hacer lo que nosotros querramos. No significa que podemos pecar las veces que querramos. El estado ideal de una persona es vivir una vida libre de culpas. Y esto se logra siendo obedientes a su palabra. David llega a la conclusión de que la mayoría de los dolores, sufrimientos y vergüenzas son el resultado de la terquedad y la rebeldía. Eso lo dice finalizando su declaración en el Salmo capítulo 32. Y él dice así, en el versículo 9, no sean como el caballo, como la mula, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrán para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Bueno, él sabía de lo que estaba hablando, porque él lo vivió en carne propia. Dice, no sean tercos, no sean rebeldes como los caballos y las mulas, que para poderlos manejar hay que ponerles freno, hay que provocarles dolor y sufrimiento. Si ustedes obedecen a la voz de Dios, si ustedes lo hacen de una manera voluntaria, entonces se estarían librando de muchos dolores, de muchos sufrimientos. Lo que Dios quiere a través de su palabra es acercarnos a Él para
que podamos encontrar en Él esa paz, esa tranquilidad, esa bendición que siempre anhelamos. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, tal vez nos empezamos a alejar de Él, a tomar caminos equivocados por rebeldía, por malos consejos, por circunstancias que se presentan en la vida. Empezamos a irnos por caminos equivocados. Dios nos llama con su voz de amor, de misericordia, pero si nosotros insistimos en darle la espalda, Él tiene que utilizar la vara. Él va a utilizar el sufrimiento y el dolor para hacernos reaccionar. ¿Por qué? Porque Él dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos volvamos al arrepentimiento. Entonces, qué interesante es poder entender esto. El Señor, a través de su sacrificio, compró la paz para nosotros. Pero esa paz puede ser afectada, esa paz puede ser perturbada por el solo hecho de no querer confesar nuestro pecado. Mire, no hay nada que produzca más paz y tranquilidad que una conciencia limpia delante de Dios y delante de los demás. Ese es el mejor remedio. Esa es la mejor manera para alcanzar la paz. Que podamos nosotros examinarnos, que podamos nosotros salir a la calle con nuestro rostro en alto, que podamos movernos libres de culpa. Eso es lo que nos permite la paz. Y sobre todo, sabiendo que tenemos delante de Dios un compromiso, sabiendo que en cualquier momento podríamos desaparecer de esta tierra y tendríamos que presentarnos delante de nuestro Dios. Si no hay cosas pendientes, entonces habrá tranquilidad. Ahora, esa paz bendita que Dios ofrece, Él ya la compró para nosotros, pero nosotros tenemos que apropiarnos de esa paz siendo honestos, no tratando de justificar nuestras faltas, no tratando de inculpar a los demás, sino reconociendo como David. David terminó siendo un hombre conforme al corazón de Dios, no porque no hubiera pecado, sino porque aprendió la lección y empezó a confesar a tiempo su pecado antes de que estos sentimientos de culpa terminaran por destruirlo. Le damos gracias a Dios por su palabra, porque nos advierte, porque es una alerta para nuestra vida y en ella encontramos la clave para poder tener una vida de paz y de tranquilidad. Bendiciones para todos, un gran abrazo, esperamos vernos pronto.